Sí. Claro, ¿y eso cuándo lo estuviste viendo vos? Exactamente, sí, a esos análisis que vos haces, sacale fotos. Muchas veces suele pasar de que hay velones grandes, por ejemplo, mira, te voy a mostrar, ahora se hizo uno, justo acá en el Euro USD, fíjate que el par está cerrado, y vos fíjate que vienen todos velas chiquitas y de golpe y porrazo nos deja ese velón enorme, ¿viste? Y vos decís, bueno, yo tengo acá trazada mi zona de soporte, supongamos que acá esto está todo normal, acá hay velas normales en esta zona, y tenés tu zona de soporte trazada ahí, te viene un velón así que te rompe todo. Eso suele ocurrir cuando hay noticias, ¿sí? Mirá, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ahora lo vamos a ver eso. Ahora te lo voy a explicar. Ahora lo vamos a ver eso en esa clase, en esta clase. Bien. Por ejemplo, mira, nosotros hoy, en el día de hoy, a ver si tuvimos noticias fuertes. Ponele, a las 3 de la tarde tuvimos noticias fuertes con el dólar. 11:30 de la mañana también. Entonces vamos a ver qué hizo el mercado a esa hora. A ver, vámonos a las 3 de la tarde. Corre esto para allá arriba. A las 3 de la tarde. Acá estamos en el euro dólar. Fíjate que a las 15 horas nos dejó estas dos velas grandotas. A ver si dónde tengo el... Ahí. A las 15 horas nos dejó estas dos velas grandes. ¿Sí? Eso es después de una noticia. Normalmente cuando hay noticias siempre deja esos velones así. Y el otro fue a las 11:30 de la mañana. A ver qué hizo a las 11:30. Eh, Bien, no hizo nada. Acá a las 11:30 hubo noticia fuerte, pero no impactó acá en lo que es el mercado. O sea, tuvo todo normal. A las 11:30 eran velas normales. No impactó en nada. Pero sí el de las 15 horas sí se puede notar claramente porque fíjate que estaba normal, estaba todo quieto, mira cómo estaba todo quieto. Estamos en una temporalidad de un minuto, estaba todo quieto, ahí no había mucha información para operar y de golpe nos mete estos dos velones acá de fuerza. Acá cuando empezó, cuando se impacta la noticia, esta vela empieza fuerte para arriba y baja de golpe para abajo. Cierra esta vela y automáticamente entra la otra con un montón de fuerza. Eso pasa cuando hay noticias, así que seguramente lo que vos estabas viendo era puede haber sido alguna noticia, si te dejó una vela muy grande, puede haber sido alguna noticia. Y bueno, vamos a arrancar. Sí, exactamente. Exactamente, porque a vos ahí, bueno, ahora te voy a mostrar en qué momento se van a formar velas de agotamiento, por ejemplo. A ver, vamos a tratar de buscar alguna vela. Esto seguramente ya ha sido alguna noticia también, a ver. Esto puede haber sido alguna noticia también. Pero a ver, vamos a tratar de buscar algo. Pero seguramente eso que vos has visto ha sido alguna noticia. Em, a ver dónde podemos encontrar una vela de agotamiento. Esto puede ser una vela de agotamiento. Esto, acá vos fíjate que tenés velas todas chiquitas, ¿ves? Todas velas chiquitas en todo este rango horario, no tenés fuerza para nada, o sea, no tenés ningún tipo de información ahí en ese momento para operar y de golpe y porrazo te aparece una vela grande así. Eso es agotamiento. Por ejemplo, eh, a ver, aparte otra de las cosas importantes que tenés que saber.
es que para identificar cuando hay un agotamiento, es que si esta vela te indica fuerza, esta vela, si vos la tomás como que es una vela de fuerza, tiene mucha fuerza. Entonces tiene que seguir subiendo con la misma fuerza, ¿sí? Ahí es donde vos indicás que esto es fuerza alcista, ¿sí? Ahí es cuando vos indicás que es fuerza alcista. Pero si te deja una sola vela grande como esta, esto es agotamiento, ¿sí? Y fíjate que después empezó a caer. En el momento, obviamente, vos no vas a saber si va a seguir subiendo, o si va a empezar a bajar, pero vos acá tenés un rango donde el precio está en un rango donde no está haciendo máximos y mínimos ni nada, o sea, está en un rango. De golpe te deja esta vela que vos en este momento, sin saber lo que va a pasar para acá, en este momento podés decir, bueno, me rompió esta lateralización que teníamos acá, puede ser que ahora se impulse, haga un retroceso, me toque la zona y nuevamente empiece. Entonces vos esperás a ver qué información te da, ¿sí? Y en base a esa información, ahí empezás a tomar decisiones. Y ves que después de esa vela de fuerza, esa vela de mucha fuerza alcista, que vos la tomás en ese momento pensando que es una vela de fuerza, después te deja todo velas chiquitas, rojas, se aproxima a lo que vendría a ser esta zona acá que tenemos, se aproxima, es rechazada, pero tampoco es que te da ningún tipo de información. Aparte, si la mirás bien, mientras se va formando el retroceso ese, mientras se viene formando el retroceso, nos viene dejando mínimos cada vez más bajos, ¿viste? Entonces, no podés detectar que va a venir, te va a tocar esta zona y ahí sí va a empezar con su rango alcista, ¿sí? O sea, con la fuerza que acá supuestamente te indicó. No sé si te quedó claro. Bien. Normalmente en la zona de rango no se opera, o sea, tenés que tener mucha experiencia, ¿sí? Tenés que tener mucha experiencia y arriesgar. Porque acá vos lo que haces es lo siguiente, vos estás en una zona de rango, vos sabés que acá se empezó a generar una lateralización en esta zonita, entonces vos qué haces, vos te diste cuenta en esta vela, en la segunda vela, que ya estás en una lateralización porque no te rompió ni el mínimo ni el máximo de la vela anterior. Encima la tercera vela tampoco te puede romper lo que es ese máximo y ese mínimo. Entonces vos ya sabés que estás en una lateralización. Entonces lo que haces es, cada vez que el precio toca el máximo, operás al rechazo. Cada vez que el precio toca el mínimo, operás al rechazo. Pero obviamente es bastante arriesgado hacer eso por el hecho de que vos no sabés para dónde va a salir el precio en ese momento, ¿viste? Eso es bastante arriesgado. Que se puede hacer, se puede hacer, pero es bastante arriesgado. Uno lo que normalmente hace siempre es esperar a que rompa esta zona lateralizada, ¿sí? Que la rompa, y una vez que la rompe, que haga un retroceso a la misma zona y ahí se impulse nuevamente, porque uno lo que siempre espera es que cuando rompe continuar con la dirección con la que rompió, y más si venimos de una tendencia que viene siendo alcista, ¿sí? Bueno, eso más o menos es cómo vos podés identificar cuando hay una vela ya sea de agotamiento o de fuerza. Por ejemplo, mira, te lo voy a dibujar así acá para que por ahí entiendas. Muchas veces se toma que es una vela de agotamiento porque, ponele, estamos en una zona donde vos acá arriba tenés una resistencia fuerte, ¿viste? Vos acá tenés una resistencia fuerte donde el precio ya vino y la tocó, ponele 3 veces. Ya la tocó 3 veces. Y ponele que ahora el precio se empieza a impulsar acá, pero lo haga así. O sea, como que no tiene nada de fuerza, ¿viste? Como que está así, hace de esto, todo velas chiquitas. Después hace de vuelta esto acá. Y después ves que de golpe hace esto, boom. Y termina una vela así acá. En la misma zona que tenemos como resistencia, ¿viste? Entonces después de que tenemos toda
todo lo que es una estructura con velas chiquititas formadas en una pequeña lateralización, o capaz que no es una lateralización y el precio está subiendo, pero todo con velas chiquitas, y de golpe y porrazo te deja un velón de esta manera, ¿sí? Y llega a una zona importante. Eso también se toma como una vela de agotamiento. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado ahí? Está apurándose en llegar a esta zona. Se apura en llegar a esta zona. Está desesperado por llegar a esta zona. Entonces nos deja esta vela así. Y obviamente que al no romper esa zona, o ponerle que la rompa por un poquito, ponerle que la rompa así, ¿sí? Igual la siguiente vela va a ser a la baja. Ya sea una vela así, ya sea una vela doji. Pero vas a tener un freno sí o sí, porque esto es una vela de desesperación, una vela que está desesperada por llegar a esa zona de resistencia. Por ejemplo, a ver si encontramos alguna por acá. Las de rechazo te dejan mecha, sí, exactamente. Pero a ver, vamos a ver si podemos normalmente sí, yo como te digo, yo siempre opero lo que son las zonas de rechazo. No siempre son con mecha, muchas veces los rechazos se dan así. Por ejemplo, el precio viene cayendo cada vez con menos fuerza y después empieza con fuerza alcista. Entonces a mí acá tengo una fuerte entrada de compradores. Entonces yo al tener una fuerte entrada de compradores, lo que tengo que hacer es esperar a que el precio se regrese a esa zona. Y cuando se regrese a esa zona, el requisito número uno es que termine en la misma zona, ¿sí? Que termine ahí. Si quiere dejar una mecha hacia abajo, que la deje, pero que me termine en la misma zona donde anteriormente entraron los compradores. Entonces ahí yo lo que espero es que el precio haga un freno, ¿sí? Que haya un rechazo en esa zona, que el precio se frene en la misma entrada de compradores. Por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a empezar a ver a eso. Las tres por igual. Las tres por igual, sí. Eso es así. Las tres por igual. Porque esto es todo acción del precio. Lo que es rechazo, continuidad y pullback es acción del precio. Así que las tres por igual. Acá no tenés una que sea mejor que otra. Bien, por ejemplo, mira, nosotros acá tenemos una zona. Vamos a trazarla. Tenemos acá abajo una zonita donde el precio llegó y rebotó, ¿sí? Fue rechazado. Y fíjate lo que hizo el precio. Yo marqué la línea y fíjate lo que hizo el precio. Llegó, terminó con menos del 10% de lo que es la vela, ¿sí? Dejando ese pequeño espacio, y fíjate cómo se frenó en la otra. O sea, en la siguiente reaccionó con fuerza, ¿sí? Y lo que nosotros trazamos es una zona acá anterior donde el precio llegó, se frenó y rebotó, ¿sí? Así es como nosotros, o sea, uno lo que siempre trata de hacer, ¿sabes qué hace? Acá sí, la roja, exactamente. Vos siempre tenés que ver esta. Vos fíjate que el precio venía cayendo, llegó a esta línea que yo tengo trazada como una zona de soporte, ¿sí? No es en sí una zona de soporte, porque el precio no me tocó más de dos veces, ¿sí? Para yo tomarla como una zona de soporte. Pero sí, es una zona donde el precio llegó, se frenó y rebotó con fuerza. Entonces yo la puedo tomar como una entrada de compradores fuerte. Entonces yo que espero que el precio regrese a esa zona. Una vez que regresa, que me termine, o me termine pegada a la línea, o me termine con menos del 10% o con el 10% de una distancia entre la línea y el cuerpo de la vela. Entonces cuando yo sé que a mí acá no me va a entrar una vela, acá en este espacio que a mí me deja, no me va a entrar una vela. Entonces ¿qué hago? Opero, cuando termina esta vela, opero el rechazo, o bien si quiero ser un poco más, tomar un punto más, ¿cómo es? Con más efectividad, con más tranquilidad, como lo quieras
como lo quieran llamar, espero unos segunditos, ¿sí? Y una vez que el precio me hace un pequeño rechazo a esa zona, ¿sí? Ahí tomo mi punto de entrada acá abajo y ahí sí opero a la suba. Ahí lo puedo haber tomado acá abajo, un poquito más acá, ¿sí? Con mejor punto de entrada. No es necesario porque cuando son zonas de rechazo fuerte, el precio sí o sí se va a frenar. O sea, te digo que en un 70% de las veces pasa, el precio se frena. Entonces cae, nos toca a nosotros la zona y reacciona. Y muchas veces también va a pasar que el precio puede terminar así. Esta vela, por ejemplo, esta vela roja antes de la que tocó, me deja una mecha acá. ¿Sí? Me deja una mecha ahí. Y eso no es válido para operar. Yo sí o sí tengo que esperar a que a mí me rellene esa zona. Porque el precio muy pocas veces, si ustedes se ponen a hacer un backtesting en el pasado, muy pocas veces deja zonas sin rellenar. O sea, en algún momento siempre va a ¿cómo es? Y las rellena a todas las zonas. Porque así es como se mueve el precio, con oferta y con demanda. Bien, por ejemplo, esta es una de las maneras de marcar, por ejemplo, una zona de soporte. Nosotros identificamos, lo primero que nos ponemos a buscar, un lugar, un extremo donde el precio haya tenido una fuerte entrada de compradores. Y nosotros ahí podemos detectar que tenemos una fuerte entrada de compradores porque tenemos una secuencia de velas del mismo color, ¿sí? Hacia una misma dirección y con bastante fuerza. Entonces ahí detectamos que nosotros tenemos una fuerte entrada de compradores después de que el precio venía en una tendencia bajista. Entonces trazamos nuestra zona. Recuerden que voy a correr esto. Entonces acá nosotros trazamos nuestra zona, ¿sí? Como yo la tracé con la línea azul. La trazamos obviamente en el punto mínimo donde nos hizo el rechazo. ¿Y por qué en el punto mínimo? Porque nosotros tengamos en cuenta que el precio se mueve de esta manera. Les voy a mostrar. El precio se mueve así. Así se mueve el precio. Haciendo el gráfico, a ver, el precio se mueve de manera lineal. Entonces, acá, si nosotros vemos, yo tengo trazada mi línea en la punta de la mecha y no en la punta donde cerró la vela, y me dejó el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasamos a un gráfico de líneas, veo que a mí no me... si yo tomo mi línea, miren, si yo tomo mi línea en el cuerpo de la vela, vamos a cambiarle a un minuto. Si yo mi línea la pongo, eso es lo que yo les quería decir. Mira, ponerle que yo marco mi zona en donde inicia lo que es este impulso alcista. ¿Vieron? Este impulso alcista inicia acá. Cuando inicia la vela verde esta, inicia con toda esta fuerza y me deja esta secuencia de velas verdes. Entonces yo que digo, bueno, ahí el precio se va a frenar porque ahí es donde está la entrada de compradores con mucha fuerza. Y yo ignoro lo que es la mecha esta. Yo ignoro este rechazo. Que, a ver, si tengo un rechazo con una sola vela, ponele que estas velas no tienen rechazo. Y yo tengo el rechazo con esta vela sola. Es válido marcar la zona a partir de ahí. ¿Sí? Es válido. Ahora, si yo estoy viendo que ya tengo 3 velas acá, 1, 2 y 3 velas, que las 3 velas me dejaron un rechazo en esta zona baja, ahí sí, yo ya no puedo ignorar estas mechas, ¿sí? Ya esta zona es más importante que esta, ¿sí? Que es donde estuvo la entrada fuerte de compradores. ¿Por qué? Porque el precio acá se decidió a empezar a subir con fuerza. Pero la entrada de compradores ya la tengo en la parte de acá abajo, ¿sí? Donde el precio llegaba y rechazaba, ¿sí? Y me lo hizo 3 veces, no es que me lo hizo una vez. Si lo hace una vez, sí puedo marcar la zona acá, en donde está el impulso de compradores. Pero si ya anteriormente venía dejando mechas, lo tengo que marcar desde acá abajo. Esta de acá abajo es la más importante. Y vamos a pasarlo a un gráfico de líneas. Y fíjense que si nosotros marcamos, hubiésemos marcado esta zona y esta no de acá abajo, vamos a borrarla.
Esa línea azul que está trazada ahí es el inicio de la tendencia alcista, ¿sí? Y fíjense que cuando el precio me llegó a mí acá, bueno, ahora no lo van a poder ver porque está en un segundo. Y si yo la marcaba ahí e ignoraba lo que son las mechas, ¿sí? Acá decís vos o dónde. ¿Por qué por ahí? Claro, pero ten en cuenta que nosotros acá estamos en una temporalidad de 10 segundos. Claro. Cuando vos pones el gráfico de líneas, automáticamente la temporalidad se te baja. Fíjate que ahí me dice 10 segundos. Automáticamente la temporalidad se baja. Yo lo que les quiero mostrar con esto es que el precio no se mueve cada un minuto, cada 5, cada 10, porque nosotros configuramos las velas así. El precio se está moviendo en segundos, rápido, sube, baja, eso es todo en segundos. Y cuando a nosotros el mercado nos deja velas, ¿sí? Ponerle que el mercado a nosotros nos deje, para, ponerle que el precio nos deje una vela así, con una mecha así, en un gráfico de líneas, a mí el precio lo que me hizo es lo siguiente, me hizo un mínimo y un máximo, ¿sí? Entonces después en el gráfico lineal va a volver a testear ese mínimo, ¿sí? Porque este mínimo es importante, ¿sí? Si bien en un gráfico de velas a nosotros tenemos el cierre de la vela por acá arriba y el cuerpo lo tenemos por acá, que es donde tenemos el impulso de compradores, porque después obviamente esto ponerle que siguió haciendo así, con fuerza, ¿sí? Nosotros el impulso de los compradores lo tenemos a partir de acá, lo vamos a tomar acá a partir de esta vela, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que ignorar estos mínimos que nos deja el precio, ¿sí? Por más de que sean mechas, no tenemos que ignorar esos mínimos porque si nosotros lo miramos en un gráfico lineal, vamos a estar viendo que este mínimo sí es importante. Entonces, ¿eso qué nos va a hacer? A que cuando el precio después regrese a esta zona, ponerle que el precio regresa a esta zona y ponerle que me termine a mí en esa línea, ¿sí? En la misma entrada de este. Y como les digo, si el precio ya había reaccionado 3 veces anteriormente con mecha acá abajo, lo más probable que una vela nuevamente me rellene esa zona de mecha que me dejó acá el precio y ahí sí se empiece a buscar nuevamente su entrada de compradores. O sea, nosotros, si ponerle que hubiésemos tenido, no hubiésemos tenido esa cantidad de mechas en esa zona, ahí sí lo podemos tomar desde la entrada de compradores desde acá. Pero como nosotros estamos viendo que tenemos ya que 3 veces vino hasta acá abajo y rechazó, vino hasta acá abajo y rechazó, vino hasta acá abajo y rechazó, ya ahí sí la tomamos como una zona importante, ¿sí? La vamos a tomar desde acá abajo. Ahora vamos a buscar a ver, por ejemplo, alguna entrada de compradores que tengamos en el pasado. Por ejemplo, miren esta. Acá tenemos una entrada de compradores con fuerza. A ver, vamos a ver qué hizo. Acá yo sí la puedo tomar desde acá, ¿sí? Yo acá sí la puedo tomar desde acá, desde esta entrada de compradores, porque tampoco es que tengo grandes mechas para acá abajo, ¿sí? Lo puedo tomar como que si fuese una zonita esto, lo puedo tomar así, ¿sí? Entonces vamos a ver qué hizo el precio cuando llegó a esa zona. Fíjense, el precio llega a esa zona con esta vela, me deja menos, me hace un rechazo, me deja nada, menos de un 10% de espacio, ¿sí? Y la vela en una entrada de compradores rebota hacia el alza, ¿sí? Y recuerden que yo lo que les dije yo acá tracé primer paso para identificar una entrada de compradores. Tengo que ver que haya una secuencia de velas del mismo color, ¿sí?
acá tengo una secuencia de velas del mismo color impulsándose hacia arriba, ¿sí? Una secuencia de velas no es, por ejemplo, dos velas, ponele como acá. Ponele que yo digo que acá tengo una entrada de compradores con fuerza. No, eso no es válido. Siempre tienen que ser mínimo tres velas, ¿sí? Mínimo tres velas del mismo color, impulsándose ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Pero que sean velas de fuerza, ¿sí? Ponele a mí acá, esta vela... Esta vela me cumple con el requisito de vela de fuerza. Esta vela no. Perdón. Vamos a hacerlo así. Esta vela me cumple. Esta vela no me cumple. Esta vela sí y esta vela sí. Entonces yo acá ya tengo en cuatro velas. Tengo tres velas que me cumplen el requisito de vela de fuerza. Tengo una que no. Entonces yo eso lo tomo como válido, ¿sí? Y entonces en el futuro, cuando el precio regrese a lo que es esta zona de entrada de compradores que yo tengo, yo sé que el precio sí me termina en la misma zona o dejándome un espacio muy chiquito que yo vea que no se va a formar una vela por ahí. Ahí sí yo opero al rechazo de esa zona, ¿sí? Así es como nosotros vamos a estar operando el rechazo. Y supongamos que el precio, como acá, tuvo una pequeña lateralización después de haberse frenado, después de haber llegado. Llegó, se frenó, me dejó una vela de color verde, una vela de color roja. Yo tengo un pequeño freno acá en el precio. Entonces, antes de tener ese impulso alcista que el precio me dejó, tengo un freno con dos velas. Entonces, ¿yo qué hago? En ese freno con dos velas, yo trazo el mínimo, ¿sí? Donde el precio más haya interactuado, y el máximo, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo mi zonita trazada para esperar el precio en el futuro, ¿sí? Y en base a cuando llegue y cómo reaccione a esa zona, ahí es donde yo voy a estar tomando mis decisiones, ¿sí? Recuerden, el precio llega, hace un freno y me deja estas velas así. Me deja esta vela con fuerza, esta vela de fuerza, esta vela de fuerza, ¿sí? Y ¿cuándo voy a identificar que ahí tengo una entrada de fuerza? O sea, yo no la voy a identificar cuando recién tenga esta primer vela, no, porque yo no sé qué va a ser el precio. Yo vengo con una tendencia bajista y tal vez me como el verso de que acá tengo una línea de tendencia bajista, esta me termina ahí y yo empiezo a buscar ventas, ¿sí? Porque estoy en una línea de tendencia bajista. Tal vez me como ese verso. Entonces, ¿yo en qué momento voy a identificar cuando hay una entrada de compradores con fuerza? Cuando tengo tres o más velas del mismo color, ¿sí? De fuerza. Ahí yo identifico que tengo una entrada de fuerza de compradores, ponele en este caso. Entonces, ¿yo qué hago? Una vez que ya tengo estas tres velas, estas cuatro velas, ponerle en este caso, una vez que yo ya tengo esa información, ya estoy en condiciones de trazar mi zona. Marco mi zona, veo qué hizo el precio. Bueno, llegó. ¿Qué hizo? Llegó y rebotó, o llegó, me hizo una pequeña lateralización y después rebotó. Bueno, me hizo una pequeña lateralización y después rebotó. Bueno, a ver, ¿dónde el precio estuvo interactuando en un máximo y en un mínimo? Bueno, identifico que el precio en esta zona me tocó tres veces, bueno, en este mínimo me tocó tres veces, porque si bien yo tengo acá un mínimo, acá abajo no me importa, porque a mí acá llegó una sola vez. El precio terminó acá por primera vez, inició ahí y no lo pudo romper hacia abajo. La siguiente vela, cuando inicia, me toca ese mínimo, ya me hace el tercer toque y rebota, me termina en doji. Esta vela inicia, me toca ese mínimo y rebota. Entonces, ¿yo qué trazo acá? Yo trazo la entrada de compradores con fuerza, que me lo está marcando este cuerpo de vela, ¿sí? De color verde, y el mínimo donde el precio más haya interactuado. Y el precio donde más interactuó fue en esta zonita de acá abajo, ¿sí? Entonces ignoro. Yo acá en este caso voy a estar ignorando esta vela y esta vela.
esta sombra, ¿sí? Y esta sombra, ¿sí? Las dos mechitas esas las ignoro porque ahí el precio no interactúa. Es un mínimo que hizo, pero no tiene ningún tipo de importancia por el hecho de que no ha estado interactuando más. Entonces, a mí sí me interesa esa y esa, ¿sí? Que es donde el precio llegó y rebotó, llegó y rebotó. Entonces ahí yo ya digo, listo, yo estoy después de esta cuarta vela, ya tengo mi zona marcada donde hubo una entrada de compradores con fuerza. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que el precio regrese, ¿sí? Una vez que el precio regresa, puede regresar después de que hace este pico, después de que hace este techo y el precio se frena, puede regresar ahí, ¿sí? Puede empezar a caer o lo puede hacer mucho más adelante, eso nunca se sabe, ¿sí? Entonces esperamos, ¿sí? Colocamos obviamente nuestra alarma, siempre acostúmbrense de colocar la alarma, ustedes colocan la alarma y esperan a que el precio regrese, ¿sí? Y bueno, dado un momento el precio regresó, ¿sí? ¿Y cómo regresó? Yo tengo trazada mi zona, yo por acá tengo trazada lo que es mi zona, estoy esperando que el precio llegue, ya está cerquita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar? El requisito número 1 es que la vela termine en la misma zona, ¿sí? Bueno, en este caso no termina en la misma zona, la toca y hace un pequeño rechazo. Bueno, ese pequeño rechazo, el lugar que tiene que cubrir, cumple la función de rellenarme con una vela más, ¿sí? Eso es lo segundo que tenemos que ver. A ver, el rechazo que a mí me dejó acá, ¿me puede dejar una vela más? Sí, me la puede dejar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que la siguiente vela, cuando inicia, que en teoría debería de iniciar acá, debería de iniciar ahí, me haga un rechazo hacia abajo, me toque la zona, me la puede tocar ahí, me la puede tocar más acá abajo, y ahí se impulse, ¿sí? Y ahí es donde yo tomo la decisión de entrar. Yo en este momento, por ejemplo, de mi manera de operar, ¿qué hubiese esperado? A que el precio haga el rechazo y se impulse. Pero empezó con un gap, ¿sí? Empezó con un gap. ¿Y el gap dónde empezó? En la misma zona donde yo tengo trazada mi línea de entrada de compradores. Entonces ahí automáticamente yo hubiese comprado, ¿sí? Porque a mí el requisito número 1 que yo tengo es que no me rompa la zona, ¿sí? Y bueno, en caso de que me lo hubiese roto, ¿qué hago yo? Opero ya sea o una continuidad o más bien espero lo que es un pullback. Pero bueno, en este caso llegó, se frenó y nuevamente rebotó el precio. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? A ver, vamos a chequear. Tenemos 16.06 cuando el precio tocó. Y ponerle que 14.59 a las 15 horas. Una hora clavadita. Una hora clavadita, pero ponerle... A ver, nosotros muchas veces no... Sí, siempre hay que analizar y colocar alarma. Y esperar. Ustedes fíjense que a ustedes esta entrada, ustedes hubiesen agarrado esta entrada de compradores. Ni bien se dio, después de que hizo las 4 o 5 velas, ponerle que lo hubiesen agarrado por acá. Y esto es así, hay que esperar. Si no da más información, tenemos que esperar, no tenemos que andar inventando ningún tipo de entrada, porque así es como vamos a perder plata, ¿sí? Fíjense, ¿qué les iba a decir? Nosotros, cuando entramos al mercado, no siempre vamos a encontrar situaciones donde la agarremos acá, justo acá. O sea, justo acá en esta zonita ya vemos una entrada de compradores, la marcamos y ya la esperamos. Muchas veces nos vamos a encontrar con que ya tenemos un desarrollo, ¿sí? En el precio. Tenemos esta entrada acá. Tenemos esta entrada de compradores ahí con fuerza y ponerle, ya vamos a encontrarnos con el precio bastante desarrollado, que vimos que no lo vino a testear, entonces la marcamos y tal vez el precio estaba por acá, tal vez el precio estaba por ahí, ¿sí? Entonces cuando está por ahí, nosotros para acá abajo no vemos nada, esto no vemos nada y tenemos el mercado acá, ahí.
Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que acá tenemos una entradita de compradores, listo, la trazamos, colocamos la alarma, ya tenemos ahí marcadito, listo, nos vamos a otro par y analizamos otro par y esperamos a que llegue. Y tal vez nosotros nos encontramos por acá y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 minutos llegó a mi zona. Hay veces que se les va a dar así, hay veces que van a pasar 15, 20 minutos y no les va a dar ningún tipo de entradas, pero la gran mayoría de las veces el precio ya tiene un desarrollo, cuando ustedes vayan a analizar, ya tiene un desarrollo, ¿sí? Cada vez que ustedes analicen una zona, no se les va a dar justito acá, ponerle que el precio esté por acá y ustedes van a tener que esperar todo esto, ¿no? Eso normalmente lo que más suele ocurrir es que el precio ya tiene un desarrollo, no testeó una zona que ustedes vieron, ¿sí? Y la marcan y la esperan y no pasan más de 20 minutos, no pasan a que llegue, ¿sí? Pero bueno, o hay veces que no llega nunca. Hay veces que no llega y a mí me ha pasado que he puesto alarmas y capaz que ponerle, yo no sé, opero un jueves o un viernes, no operé más y capaz que el domingo cuando abrieron el mercado me empezaron a sonar las alarmas, ¿viste? Eso suele ocurrir también, es normal. Pero nada, o sea, uno tiene que marcar las zonas y esperar. Si se dan las confirmaciones llegado al momento, buenísimo, se opera. Eh, y si no, listo, ya está. O sea, no hay que volverse loco. Oportunidades va a dar un montón. Lo importante es saber identificarlas, ¿sí? Eso es lo importante, saber identificar las oportunidades que nos va a estar dando el mercado. Por ejemplo, nosotros acá, les quiero mostrar este ejemplo. Tenemos acá también una entradita de compradores fuerte. ¿Sí? Tiene fuerza, pero fíjense lo que hizo el precio después. Yo la marco ahí, la vamos a poner de color verde. Yo la marco ahí y fíjense que el precio llegó y automáticamente la tocó. Automáticamente la tocó, rebotó. ¿Sí? Ahí automáticamente la toca, rebota. Y después de que rebota inicia esta vela, pero fíjense que la rompe con más del 50% del cuerpo. ¿Sí? La rompe con más del 50%, entonces ¿yo qué hago? Espero, una vez que el precio regresó, ahí sí yo la opero como un pullback, ¿sí? Y así es como vamos a ir trazando cada una de nuestras zonas para ir operándola. O sea, si no nos da una entrada en un rechazo, que es lo que estamos esperando, vemos si nos da una continuidad o si nos da un pullback, ¿sí? Pero bueno, claro, por ejemplo, no, claro, bien, eso es importante. Miren, yo he visto muchas personas operar de esta manera. Miren, acá tenemos una entrada de compradores, ¿o no? Tenemos una entrada de compradores con fuerza, tenemos una secuencia de 3 velas de colores verde, una secuencia de velas alcistas, ¿sí? El precio hace un máximo y empieza a caer. Una vez que llega a esta zona, lo primero, de la primera manera que llega es rechazándonos esta entrada de compradores. Y muchas personas lo que hacen es lo siguiente. Cuando inicia esta vela, llega acá y como hubo rechazo, opera en el rechazo. Suponiendo de que esta vela va a terminar así. ¿Sí? Muchos lo hacen. Y eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque esto no es una zona de soporte, ¿sí? Si a mí el precio me hubiese hecho esto en algún momento, ponerle que tenemos así, tenemos así, tenemos así, el precio ponerle que ya llegó 3 veces, 4 veces a esa zona, llega, ponerle que llega una quinta vez acá, llega una quinta vez así como llegó ahí, y la siguiente vela me inicia, baja, me toca la zona, ahí sí yo puedo entrar en una compra, ¿sí? ¿A favor de qué? Del rechazo que yo ya tengo anteriormente, 1, 2, 3 veces, ¿sí? Y aparte acá llegó y me la rechazó con una mecha. Entonces ahí sí yo puedo entrar
cuando sea un cuarto, un quinto toque, por ejemplo, operar un rechazo a esa zona de soporte. ¿Sí? Porque se está viendo que hay interacción que están interactuando todavía los compradores, que no quieren que el precio rompa. Entonces se puede operar, pero como les digo, siempre y cuando la agarremos antes del segundo 30 y para que termine esa vela, ¿sí? Eso como es cuando inicia, ponele, termina esta vela terminó así como está, con esa mecha y ese cuerpo. Terminó así, bueno, listo. Yo la espero y si antes del segundo 30 me llega y me toca acá, ¡pum! Opero el rechazo. Y ponerle que no sé, la vela se mantenga por acá, chiquitita, 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 y no me da ningún tipo de información antes del segundo 30, listo, no la opero. No la opero, la descarto. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar atrapados en que venga y haga un relleno. O que termine en un doji por acá chiquito. Siempre lo importante es que antes del segundo 30 llegue a esta zona donde ya anteriormente fue rechazada varias veces. ¿Sí? Donde ya anteriormente fue rechazada varias veces. Claro, acá yo no tengo un toque, yo no tengo toque acá. Yo acá lo que tengo es entrada de compradores, ¿sí? Recuerden eso. Nosotros tenemos que identificar entrada de compradores, entrada de vendedores, zonas de soportes o zonas de resistencia, ¿sí? Así es como nosotros vamos a estar identificando lo que son las zonas nuestras para estar operando en el mercado. Sí, sí, eso es una vela de agotamiento. Es una vela de agotamiento porque si fuese una vela de fuerza, tiene que seguir bajando y no siguió bajando. Entraron los compradores. Esa es una vela de agotamiento de vendedores. Em, Así que nada, recuerden eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es identificar entrada de compradores, entrada de vendedores. O, por ejemplo, si nosotros queremos identificar zonas donde el precio ha sido rechazado, ya sea en una resistencia o en un soporte, lo mínimo que tiene que tener son dos toques. ¿Sí? Ese es el requisito mínimo para ya sea un soporte o una resistencia. Y en base a eso nosotros trazamos nuestras zonas. Si el precio llegó eh, y tocó dos veces y en una misma línea, listo, trazo una línea. Si el precio me dejó, me llegó, me tocó dos veces en una misma línea, me terminó en una misma línea, pero me dejó una mecha un poquito más arriba o un poquito más abajo en caso de que sea un soporte, listo, trazo el mínimo y el máximo donde el precio interactúa. Entonces ahí yo tengo una zonita. Ahora lo vamos a ver igual. Eh, Bien, miren, por ejemplo. Esperen que tome un poquito de agua. Bueno, primero que nada, ¿les quedó claro esto acá? Bien. Bien, bueno, por ejemplo, nosotros, para trazar una zona, vamos a buscar una zona de resistencia. A ver, nosotros, a ver, acá tenemos una especie de... No, 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 no es una zona. Quiero trazar una zonita de resistencia. Ponele, a ver, vamos a analizar. Vamos a analizar un par cualquiera. Vamos a agarrar este. Ya tengo todo borrado. Vamos a analizar este gráfico. Ponele, ¿yo qué hago? Yo lo primero que hago, bueno, fíjense que en estos momentos, qué es lo que ustedes están viendo ahí? Correcto. ¿Qué más? Bien, bien. Bueno, perfecto, perfecto.
Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a decir qué es lo que yo estoy viendo acá. Yo acá, lo primero que... el primer pantallazo que yo tengo es el número uno, una resistencia por acá arriba. ¿Sí? Acá tengo una resistencia, no una entrada de vendedores, una resistencia. ¿Por qué una resistencia? Porque el precio ya interactuó más de 2 veces, ¿sí? Más de una vez, digamos. O sea, llegó una vez, llegó 2 veces, llegó 3 veces. Listo, ya es una resistencia. Es un lugar donde el precio cada vez que llega es rechazado, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo voy a marcar yo mi resistencia? Yo tengo el punto mínimo, que es donde terminaron las velas, y tengo un punto máximo, que es las mechas, ¿sí? Esa es mi zona de resistencia. Listo, perfecto. Yo, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a que el precio llegue ahí. Entonces, para no perderme esa entrada, coloco mi alarma, ¿sí? Pero falta que el precio se desarrolle y llegue ahí. Entonces, ¿yo qué voy a seguir viendo? Yo en estos momentos veo de que el precio está en otra zona de resistencia. No porque tengamos una zona más acá arriba, esta no tiene que ser válida, no, para nada, son todas válidas, ¿sí? En cualquier lugar del gráfico son todas válidas. Tenemos, por acá tenemos lo que es una zonita también de resistencia, donde tenemos el punto mínimo y lo podemos trazar como un punto máximo acá. ¿Sí? Lo podemos trazar ahí como un puntito máximo porque tenemos una mechita por acá. Esta tiene una pequeña mecha ahí también, o sea, lo podemos trazar como una zona. Bueno, yo voy a esperar ahora. En estos momentos se está desarrollando el precio, me quedan 15 segundos y voy a esperar a ver qué hace. Si me la rompe a mí esta zona o nuevamente empieza a rechazar. Tengamos en cuenta que venimos en una tendencia alcista, donde tenemos una secuencia de velas del mismo color. Terminó con más del 30, con menos del 50% afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi zona objetivo veo que está alta, entonces la puedo operar como una continuidad del precio, ¿sí? Porque me rompió lo que es mi zona de, de resistencia que tenía en este caso. Entonces espero unos segunditos. Si el precio baja y cae y me toca esa zonita, antes del segundo 30 la opero. Y si no, ya está, descartada, queda como un pullback, ¿sí? Fíjense que pasó el segundo 30 y no me dio la oportunidad de operarla. Vamos a poner esto acá abajo. Pasó el segundo 30 y a mí no me dio la oportunidad de operarla. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Antes de que a mí me toque mi precio objetivo, voy a esperar a que el precio llegue acá abajo y yo operarlo como un pullback, ¿sí? Bueno, listo. Yo acá ya tenía mi zona de resistencia que tracé en el momento para tomar una decisión y bueno, no me la respetó. Entonces, listo, yo ya la dejo marcada para esperarla y operarla ahora, en este caso como soporte, ¿sí? Yo ahí ahora la tengo trazada como un soporte, una zona de soporte donde el precio puede venir y rebotar, ¿sí? Y en ese caso me estaría dejando un pullback. Ahora, continuemos. Bueno, yo que tengo más abajo, ¿qué vemos? Por ejemplo, acá internamente tengo una entrada de compradores. La trazo así. Yo acá tengo mi entradita de compradores. ¿Por qué mi entrada de compradores? Tengo 3 velas. Me cumple el requisito de tener 3 velas del mismo color, ¿sí? Con fuerza. Ese es el requisito número 1 para una entrada de compradores. Después, más acá abajo, tengo otra entrada de compradores más, ¿sí? Vamos a ver más atrás, a ver qué estuvo haciendo el precio en esa zona. Vemos que ha estado rebotando, pero un poquito más arriba. Entonces la podemos tomar como zona de soporte y también a su vez como una entradita de compradores más acá abajo. Nosotros ya sabemos que acá, hasta acá abajo, el precio puede llegar y rebotar, ¿sí? Yo antes lo tomaba como entrada de compradores, ahora ya lo tomo como una zona de soporte, ¿sí? Como zona, ¿sí? Recuerden, no línea, zona de soporte. O sea, el precio puede llegar hasta acá y rebotar, o si termina una vela, ¿yo qué voy a esperar? Por ejemplo, cómo me reaccione, cómo quiero que me reaccione acá. Por ejemplo, el precio me llega, vamos a poner una vela de color rojo. Poner el precio, me llega y me termina ahí. Ahí, así, perfecto. A mí me cumple el requisito de que la siguiente vela me tiene que ser de color verde, ¿sí?
La siguiente vela me tiene que ser de color verde, pero yo no voy a entrar ni bien finaliza ahí. Voy a esperar un pequeño rechazo que me llegue a este mínimo y ahí sí, la opero para que sea de color verde. ¿Por qué yo espero que me haga ese rechazo? Porque lo quiero agarrar en el mejor punto de entrada posible en caso de que termine doji. Recuerden que cada vez que nosotros operamos una reversión en el precio, estamos operando a que el precio se frene, ¿sí? Entonces se puede frenar de mil maneras, con una vela chiquitita, una vela grande, eso no lo sabemos, entonces nosotros tenemos que agarrar el mejor punto de entrada, ¿sí? Siempre recuerden eso, cuando trazan zonas de soportes, miren, acá el precio me está llegando a la zona de soporte, donde yo la tengo trazada como un pullback. Vamos a ver cómo termina esta vela y vemos qué decisión tomamos. Como les digo, cada vez que el precio llegue a donde tienen ustedes trazada una zona, ¿sí? Donde tienen trazada una zona, esperen para agarrar el mejor punto de entrada. Yo acá me voy con una compra. Agarré un mal punto de entrada porque no la llegué a agarrar ni bien terminó. Y la agarré cuando empezó la vela. Fíjense, miren, les voy a mostrar esto. La arrimo ahí. Si yo la hubiese agarrado cuando terminó la vela, la hubiese agarrado bien ahí. Por ahí la hubiese agarrado. Y la agarré con un gap. ¿Sí? La agarré con un pequeño gap. Entonces la agarré más arriba. Vamos a ver cómo termina. Recuerden que nosotros el análisis que hicimos ya está. Lo hicimos bien, sabemos que es el correcto. Lo puede respetar o no lo puede respetar. Eso ya depende del mercado, ya no depende de nosotros. Bueno, como les seguía diciendo, nosotros acá tenemos que tener en cuenta que cuando el precio llegue acá, nosotros no vamos a operar automáticamente a la suba. Esperemos un rechazo. Cuando me llega a la parte mínima, ahí sí, opero ese rechazo, ¿sí? Bien, acá no me la respetó. Vamos a ver el por qué. A ver, vamos a abrir una nueva operación y vamos a ver por qué no la respetó. Si no la respetó porque nosotros analizamos algo mal, o bien no la respetó porque en ese momento no está, o sea, no se dio en ese momento. A ver, vamos a mirar. Nosotros podemos tomar como que acá tenemos el máximo anterior, ¿sí? De lo que es esta tendencia alcista. Podemos tomar como que ahí tenemos el máximo anterior. Si bien tenemos una zonita acá de donde el precio se resistió en subir, ¿sí? Por ahí puede de que esté en estos momentos tomando el máximo anterior en el precio. Y a ver qué hace en esa zona. A ver si ahí termina de color verde. Es porque eso es lo que estaba haciendo el precio. Vino a buscar el máximo anterior. Vamos a marcarlo para que se esté viendo. Ahí estamos. Bien. Eso va en la manera de operar de cada uno. Yo operaba esta que operé. Otra persona que tiene otra manera de analizar y va mirando en base a ponerle en base a lo que va sucediendo en el mercado en el momento, ponerle capaz tal vez hubiese marcado este máximo, ¿sí? Yo no lo marco porque considero más importante porque es donde el precio más estuvo reaccionando, ¿sí? Y vamos a ver qué hace, a ver si respeta este máximo. Y tampoco, fíjense que exactamente. Por más que lo hubiese tomado bien el punto de entrada, igual lo hubiese perdido. Pero fíjate que vino a este máximo y también no lo respetó. O sea, es más una cosa del gráfico, una cosa del mercado, que una cosa nuestra, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, nosotros vamos a esperar a ver qué hace cuando llegue acá esta entradita de compradores. Esta entradita de compradores acá coincide también con bastante rechazo acá en esta zona. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que hace ahí. Vamos a colocar una alarma y vamos a esperar a que el precio llegue. Bien.
Sigamos, a ver, vamos a seguir en el mismo par. Bueno, miren, ahí hizo la reacción, la pequeña reacción. La hizo después de esta vela de acá. Rompió y ahí hizo la reacción. Fue más una cosa del mercado que un mal análisis nuestro. Bien, a ver, sigamos buscando. Quiero buscar alguna entrada de vendedores para mostrarle. Quiero buscar alguna entrada de vendedores. No, puede ser esta. No tengo muchas. Acá tengo una. Tengo esta. Tengo ahí una entradita de vendedores que se puede tomar así. ¿Por qué se puede tomar así? Porque el precio hizo esto, un retroceso, un impulso, un retroceso y yo tengo una zona de resistencia. ¿Sí? Ahí tengo una resistencia seguida de una entrada de vendedores con fuerza. ¿Sí? Eso lo trazo yo como una zona y espero que el precio llegue. Una vez que el precio llegó, reaccionó dentro de esa zona y cayó. ¿Sí? Pero bueno, ahora en estos momentos no tengo una entrada de vendedores como para, más que esta, no tengo otra como para mostrarles cómo operarlas en ese momento cuando llega el precio. Vamos a esperar ahí a ver si se da ahora, la operamos. Pero bueno, sí. En, en la lateralización nosotros tenemos que operar así. Yo sé que en la... Claro, claro. Eso es en cuando se está formando el patrón de velas uno y uno. Sí, la cuarta y la sexta son las más seguras. El patrón de velas uno y uno es ese. Cuando se forma así. Tenemos una vela verde, una vela roja. Vela verde. Y acá nosotros, ¿qué estamos viendo? Que se me está formando a mí el patrón 1 y 1, entonces yo en la cuarta entro. Y ponerle que tenemos una vela verde nuevamente. Y puedo entrar en una sexta. No se forma así a la perfección, pero es similar. Se dan cuenta enseguida. Si ese es en la cuarta o en la sexta. Tengan en cuenta cuarta o sexta dependiendo si estamos en tendencia alcista o tendencia bajista, ¿sí? Si nosotros estamos en una tendencia alcista, que el precio se frenó y empezó a hacer ese patrón de vela, ponele que tenemos que tener en cuenta también que no tengamos una zona de resistencia o una zona de soporte. Si estamos en una zona de soporte y se forma ese patrón, vamos a operar la vela que sea a favor nuestro, ¿sí? Muchas veces puede ser la tercera o la quinta también. Pero tiene que ser la tercera no, más que nada la quinta puede llegar a ser la que se opere. Pero tenemos que operarla a favor nuestro, ¿sí? En caso de que se forme verde, roja, verde, roja, verde, roja. Poner si se forma roja, verde, roja. Ahí sí operamos la cuarta de color verde en una zona de soporte. Eso lo van a ir... mientras más lo vayan mirando y viendo cómo se va formando, mejor lo van a ir entendiendo. Pero cuando están poner en una zona de soporte,
es mejor operar a favor de ese soporte, ¿sí? Cuando estamos en una zona de resistencia es mejor operar en una zona de resistencia. Entonces vamos a buscar, cuando se está formando ese patrón, vamos a buscar operar, si estamos en una zona de soporte, la vela verde. Y si estamos en una zona de resistencia, la vela roja. Bien, vamos a esperar ahí un segundito a ver si se da acá esta confirmación. Mientras tanto, ¿hay alguna duda que me quieran consultar? ¿Alguna duda que les haya quedado cómo marcar las zonas y eso? No, ahora no nos está dejando mucha información ahí. No, ahí se está frenando el precio. Vamos a ver cómo reacciona ahí en esa zonita que tenemos trazada. Nos viene dando mínimos cada vez más bajos, así que vamos a ver qué hace. Vamos a esperar. Em, Nada, lo importante es que aprendan más que nada a marcar las zonas importantes. Después el tema de las reacciones y demás lo van a ir aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Porque una vez que ustedes aprendan a marcar las zonas, enfóquense en eso, enfóquense en aprender a marcar las zonas. Una vez que lo aprenden, después cada vez que el precio llega, las primeras veces tal vez no operen porque le tengan miedo o lo que sea. Entonces, a medida de que el precio va llegando y les va reaccionando a las zonas que ustedes tienen trazadas, ahí se van a ir dando cuenta cada vez que llega cómo lo hace, cómo sigue después el precio. Entonces, ahí van a ir viendo ustedes las reacciones que hace y se van a ir acostumbrando y se van a ir adaptando lo van a ir adaptando a su manera de operar. Pero bueno, lo importante es eso, que aprendan a marcar las zonas importantes. Y, a ver, zonas importantes, me refiero a entradas de compradores, entradas de vendedores, zonas de resistencias y zonas de soporte. Eso es lo que tienen que marcar. Bueno, y esa misma zona es donde yo operé el pullback, ¿sí? Fíjate que yo la operé acá, en esta vela, operé el pullback para que me dé una vela verde ahí. No me lo respetó, pero ahora es una zona que está utilizando como resistencia, o sea, no la puede romper. Esta es una zona importante. Por eso yo operé ahí, porque yo considero que esta zona era más importante que el máximo anterior, ¿sí? Y no reaccionó exactamente en el máximo anterior, reaccionó un poquito más abajo, así que tampoco lo hubiese respetado ahí. Y ahí se está lateralizando. Ponele ahora, se puede utilizar esta zona como soporte y operar a la suba en caso de que la vela termine por acá, ¿sí? En caso de que la vela venga, caiga acá, se puede operar como una zona de soporte. En esta acá, en esta de color verde, acá, sí. Claro, claro, pero claro, yo ahí, acá no hubiese tomado un pullback ahí. Ahí no hubiese, acá yo no hubiese tomado un pullback, ponele, no. ¿En dónde decir? Yo creo que te entendí. Ponele en esta vela que yo perdí, que cayó hasta acá abajo y vino acá. Decís vos y ahí operar un pullback acá. Bueno, yo no lo hubiese tomado ese pullback. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo acá tengo un impulso, un retroceso y un impulso. Y como yo les dije, puede de que el mercado haya venido a buscar este máximo. Entonces yo este pullback, esto no lo puedo tomar como un pullback porque puedo tomar esta secuencia de velas de color rojo como un retroceso y acá un nuevo impulso, ¿sí? Entonces esto acá yo lo descarto como pullback porque a mí me llegó a una zona objetivo, ¿sí?
No, ahí no daba para hacer nada, exactamente. A ver, mira, a ver, vamos a ver si se da para operar el soporte ese. Esto es arriesgado porque está en una zona de lateralización cortita. Es arriesgado, pero lo vamos a operar, a ver qué es lo que hace. Estamos lejos. Ya me reaccionó 2 veces, me dejó una mecha. A ver qué es lo que hace ahora. Antes del segundo 30 me llegó y opero el rechazo. A ver qué es lo que hace. Si rechaza o termina cayendo. Bien, perfecto. ¿Vieron? ¿Entendieron más o menos? A ver, yo les dije hoy. Cuando tenemos una entrada, por ejemplo, ponerle que supongamos que esta vela no se hubiese dado ahí. Ponerle que esta vela, yo tengo esta zona de compradores acá trazada. Es una zona de compradores con fuerza, porque tengo una secuencia de 3 velas de colores verde, pero tampoco es que tiene, wow, la fuerza, ¿sí? Partamos de la base. Supongamos que es válida la zona de todas maneras, no quiere decir que no sea válida. Supongamos que a mí me haya terminado una vela así, acá. Así. Yo, en la siguiente, cuando inicia esta, puedo hacer lo mismo que hice ahí, que hizo el rechazo. Me tocó la zona y la operé ahí a la continuidad del rechazo. Lo pudiese haber hecho en esta zona, acá. En esa línea de entrada de compradores. Lo escucho. ¿Por qué? Ok, bueno, es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo un soporte ahí marcado. Yo te estoy hablando de, supongamos que hubiese llegado acá. Yo acá no tengo un soporte marcado. Yo acá lo que tengo es marcada una zona de compradores, ¿sí? No es lo mismo una zona de compradores con un soporte o una resistencia, ¿sí? O lo mismo, una zona de vendedores no es lo mismo que una resistencia, o una zona de compradores no es lo mismo que un soporte. Un soporte es cuando el precio toca, interactúa en esa zona 2 o más veces, ¿sí? Cuando el precio llega a 2 o más veces, ¿viste? Claro. Acá el precio yo... Sí, 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 sí. Bien, ahora es lo que yo les quería explicar. ¿Te acordás que en esta me parece que fue... No, acá creo que fue... Que nosotros vimos... A ver, acá. Recuerdan que yo acá les marqué una entrada de compradores con fuerza, ¿sí? Porque tengo una secuencia de 3 velas de color verde. El precio me llega acá y rechaza. Y yo en esta vela, ponerle que hubiese hecho lo mismo que en la operación que tomé hoy. Cuando me llega ahí, opero el rechazo. Y me quedo atrapado en un mal análisis. ¿Por qué un mal análisis? Porque yo acá solamente tengo una entrada de compradores. A mí el precio no me vino acá nuevamente y me rebotó. Me vino y me rebotó. ¿Sí? Yo no tengo una zona de soporte trazada para decir, bueno, hay rechazo en la zona, opero un rechazo. ¿Sí? Entonces, yo al no tener eso, acá no lo puedo hacer. Acá a mí en este caso, el precio vino, rechazó y en la siguiente vela lo rompió. Y lo rompió porque es una zona débil. Si bien es una entrada de compradores, donde yo lo que tengo que esperar es que el precio
me rellene la zona y haga un freno, ¿sí? Si a mí no me hace ese freno después de rellenarme la zona, yo no voy a estar operando rechazos, porque tengo una zona débil, una zona donde me tocó una sola vez, o sea, llegó y se frenó y nada más, no hizo más nada que eso. En cambio, acá en esta operación que yo hice, ¿qué es lo que yo tengo? Una zona de soporte. ¿Y por qué una zona de soporte? Porque el precio se frenó y me confirmó. Yo tengo dos toques, ¿sí? Y me cumple el requisito de una zona de soporte. Entonces, ¿qué hago yo? Si bien el precio no termina rellenándome toda esta zona, no lo termina rellenando, pero me lo rechaza, ¿sí? Llega y me rechaza. ¿Y dónde me rechaza a mí el precio? En una zona de soporte, un lugar donde ya interactuó dos veces, ¿sí? Entonces, al interactuar dos veces en esa zona, yo lo interpreto como una zona de soporte, ¿sí? Y encima, cuando me viene y me hace un tercer toque, me rechaza el precio. Entonces yo ya sé que la siguiente vela va a caer. Obviamente yo tengo que ser paciente y esperar a que me llegue a la zona de soporte, ¿sí? Donde el precio ha sido rechazado anteriormente. Y cuando me llega, opero el rechazo. Siempre y cuando sea antes del segundo 30, ¿sí? Recuerden siempre eso. Antes del segundo 30 es válido operarlo. Si no llega antes del segundo 30, descartado. ¿Se entendió más o menos ahí? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, estaríamos entonces por hoy. Nos vemos mañana, 20 horas. Sí. Ahora mismo ya grabo la clase y ya la subo para que la puedan volver a chequear. Mañana nuevamente vamos a volver a tocar estos temas. O sea, acá como les digo, lo importante es que aprendan a marcar zonas. Después el cómo entramos y demás, ya eso se va a ir viendo con el tiempo. Pero lo importante es que aprendan a marcar zonas. Así que nada, estaríamos con eso. Eso es todo por hoy. Y nos vemos mañana. Hasta mañana.